Con nuestra próxima invitada, ella es Musette Pozo, ella es nutricionista, directora de MS Nutrition, a quien le damos la más cordial bienvenida para hablar sobre un tremendo mito, el famoso asunto de los productos que están libres o bajos en azúcar y en grasa, que dicen que son light y que son la maravilla. Mentira, nos han engañado toda la vida. Musette, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos un poco. Supuestamente uno dice ya, vamos a dedicarnos a la dieta, a bajar de peso, lo haces unilateralmente, sin el apoyo de un especialista, y dices, ya, lo primero que voy a hacer es voy a dejar la gaseosa y voy a empezar a consumir la gaseosa cero azúcar. Exacto, ¿Es verdad? ¿Te sirve, empezamos no te a reemplazar sirve? eso. En realidad, acá hay un sustituto del azúcar que usualmente utilizan en una gaseosa regular. La gaseosa cero, porque entendamos por cero muy diferente al light. La gaseosa cero es aquella que reemplaza el azúcar por algún edulcorante. ¿Ok? Pero recordemos algo, para un diabético, el proceso que pase un edulcorante o un azúcar normal es el mismo en el cuerpo. Igual eleva la insulina. Entonces, el diabético que consume con la finalidad o de reducción de peso, o el diabético que consume con la finalidad de no disparar su glucosa, te está consumiendo una gaseosa cero, pero va a hacer el proceso en el cuerpo. No le va a aportar calorías, porque los edulcorantes no aportan calorías, pero va a estimular igual el órgano que es el páncreas y va a elevar igual la glucosa. Y en los peores de los casos, las gaseosas ceros tienen más sodio que las regulares, inclusive. Entonces, hay muchos diabéticos que acompañan esa enfermedad con hipertensión arterial. Entonces, optan por consumir una gaseosa cero, pero son hipertensos y también están viendo afectados. Para bajarle el azúcar le meten más sodio, es decir, le meten más sal para bajarle el azúcar. Más sodio, que es un aditivo que agregan. Entonces tiene más sodio la gaseosa cero que una gaseosa regular. Entonces, si nosotros nos podemos a comparar, sí, tiene un edulcorante, pero para el diabético es lo mismo. El daño es perjudicial igual. A eso hay que agregarle que las gaseosas presentan fosfatos, que estos descalcifican con mayor facilidad a los niños, por ejemplo. Es un terrible error darle a los pequeños un vasito de gaseosa, por ejemplo. O sea, ya muchas veces dicen, ¿y nosotros qué pasa con nosotros? Ok, el incremento de azúcar va a incrementar el sobrepeso, la obesidad y enfermedades coronarias consigo, pero en los niños es aún más alarmante, porque las gaseosas además presentan fosfatos, que esto permite que los niños se descalcifiquen con mayor facilidad y no llegan al crecimiento adecuado. No solamente está el azúcar, están los fosfatos y también está el sodio presente en las gaseosas. O sea, les metes un cóctel, pero así súper venenoso. Sin darnos cuenta. Yo le digo siempre, ¿acaso te gusta a tus hijos darle veneno? Porque es así, ¿no? Les das a tus hijos algo que no les traiga beneficios a nadie, creo. Si su mamá la mandan a elegir entre algo que le va a hacer daño al bebé y algo que no, pues decidiría que no. Pero el tema de las industrias ha crecido tanto que pues el acceso a estos productos son con mucha mayor facilidad que inclusive alimentos naturales son. Por ejemplo, siempre digo esto, antiguamente ¿cómo consumían nuestros abuelitos? Comían comidas de campo, claro, comían directamente de la chácara a la olla, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Hace un tiempo estaban en una conferencia contando una experiencia que me llamó mucho la atención, ¿no? De llamar a una pequeña de 5 años y preguntarle cuál era su comida favorita. ¿Y qué crees que respondió la niña de 5 años? No sé, hamburguesa, papas fritas. Su comida favorita que le preparaba a su mamá era esas sopas instantáneas que se meten en un minuto al microondas. La de 2 minutos. ¿Tú puedes creer que eso era su comida favorita de una niña de 5 años? No, O sea, pues, ¿cómo malazo. hemos llegado a ese cuadro en que la alimentación de alimentos en estado natural han cambiado por productos industrializados? Y es por eso que actualmente los niños con sobrepeso y obesidad en nuestro país vienen en incremento. Y ahí parte la ley que acaban de aprobar, que es con la finalidad de reducir el tasa de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces no podemos pensar que hace mucho tiempo nuestros niños pues comían alimentos más naturales. Hoy tenemos esas sopas que por un tema de practicidad e inclusive acá radica no solo la practicidad, sino la economía. Esto es más barato, ¿no? Es más barato, claro. ¿Es más barato que comprar 1 kilo de manzana o no? Entonces yo digo eso, es mucho más cómodo comprar estas cosas industrializadas, productos, que alimentos naturales. Entonces estamos con un tema de inseguridad alimentaria. Dentro de lo natural también existe mucha mitología alrededor de esto, ¿no? Porque comentábamos antes de durante la pausa que con todo este tema de la ley de octógonos y de la alimentación saludable, de pronto empezaron a aparecer productos que uno computaba que eran naturales, como estas galletitas integrales, ¿no es cierto? Esas grandazas que tú decías, me como una de estas y ya, con esto es suficiente. Pero te estabas metiendo un petardo de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de productos naturales y cuáles son estos productos que debemos consumir y otros que debemos evitar? Sí, yo siempre lo digo a mis estudiantes y a todos a quien comparte. Digo lo siguiente, para mí un alimento es aquel que no tiene una etiqueta, es aquel que no tiene una lista de ingredientes grande y es aquel que no tiene una fecha de caducidad tan amplia. Todos los productos industrializados tienen 6 meses, 1 año. ¿Qué alimento va a tener un tiempo de caducidad tan amplio? Claro. ¿Y qué alimento contiene una lista de ingredientes tan altos? Es imposible.
Entonces, para mí eso no es alimento, es un producto industrializado. Es decir, los alimentos en su mayoría deberían de estar en un estado natural, es decir, no deberían de llevar una etiqueta nutricional, mejor dicho. Entonces, como tú mencionabas, mucha gente se quedaba sorprendida de ver productos que aparentemente eran light, se vendían como light, todo eso, y de pronto alto en grasa saturada, alto en azúcar, ¿no? Alto en sodio, y decías, ¿qué estoy comiendo todo el tiempo? Claro. Sí, porque muchas veces la información nutricional en esos productos era muy escasa y ni siquiera sabíamos el contenido calórico que podría tener. Entonces, en este caso, las empresas se han visto, ¿cierto?, en empezar a regular eso y empezar a colocarle octógonos con la información real del contenido del producto, ¿no? ¿Y es suficiente este tema, y me voy a salir un ratito, es suficiente este tema de los octógonos para que la gente sepa qué cosa es lo que va a consumir? O como dices tú, mejor déjalo industrial y vuelve nuevamente a lo natural, ¿no? Sí, en realidad, de una u otra manera, el tema de los productos industrializados al inicio en nuestro país inició, por ejemplo, con la fortificación de la sal. Teníamos mucho problema de bocio acá en el Perú, no, hace muchísimos años. Entonces, ¿qué pensó hacer el gobierno? A fortificar la sal por sal yodada. Ahí inició los industrializados en nuestro país. Después fue incrementando con el consumo de productos altos en azúcar, en grasa. Entonces, ahora, entendamos por qué esto de todas maneras es un gran avance en nuestro país, porque ya tenemos conocimientos de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Pero también que un producto sea libre de octógonos no lo hace saludable. Comentábamos en la pausa que, por ejemplo, hay una gaseosa, sí, una gaseosa muy conocida, ¿qué es lo que ha pasado? Su presentación de 3 litros lleva octógono, pero su presentación de 1,5 litros no lleva octógono. Y no es cero. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Lo que han hecho, yo estaba analizando un poco esta bebida gasificada, y lo que han hecho es reducir el contenido de azúcar para estar libre de octógonos. ¿Qué dice la ley? Por cada 100 mililitros de bebida, si cada 100 mililitros de esta bebida excede 6 gramos de azúcar, esta tiene que presentar un octógono alto en azúcar. ¿Y qué ha hecho esta marca? ¿Qué ha hecho esta marca? Ha bajado a 5.9 gramos por cada 100 mililitros. 1 gramo nada más ha bajado. 1 gramo para poder estar libre de octógonos. Pero eso no lo hace saludable. O sea, que le están sacando la vuelta a la ley, pero de una manera y eso no lo hace saludable, asombrosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El que un producto esté libre de octógonos no lo hace saludable. No podemos comer indiscriminadamente ese producto, ¿no? Hoy en día las grandes industrias que están haciendo, pagando mucha publicidad, mi producto libre de octógonos. Entonces yo veo a la gente comentando y para mí es alarmante. Veo diciendo, oye, mira, este producto está libre de octógonos, comámoslos. Y de repente es un jugo en caja. Solo que redujo a 1 gramo el contenido de azúcar. A mí me parece alucinante que haya gente que come estos bocaditos embolsados, que la publicidad dice libre de octógonos. Y oye, pues si toda la vida hemos sabido que esos productos embolsados son cualquier cosa menos natural. Exacto, seguro le han bajado por debajo de la norma 1 gramo, 1 mililitro, lo que fuese para estar libre de octógonos, pero no lo hace saludable. Son las 7 de la noche con 14 minutos, vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con Miuset Pozo, ella es nutricionista y hablamos sobre el tema de los alimentos altos en azúcar y los cuidados que debemos tener. Y como siempre, recibimos sus llamadas y comentarios al 212-5353, el número telefónico de Radio Capital, la radio de Lima. Una pausa y retornamos. Portero de Capital y envía fotos y videos de los hechos más importantes que suceden en Lima. Apunta el WhatsApp de Capital 969-961-411. En Capital, tu reporte importa. Minú Tavares, exdiputada de la República Dominicana. El primer paso para conquistar un ejercicio de ciudadanía plena es hacernos visibles, ya se ha dicho, las mujeres políticas, las mujeres en campaña, las parlamentarias, jugamos un papel de lujo en esa encomienda. Esta fue una de las voces del segundo foro Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio es presentado por Capital, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Lindley. Conéctate a la FM de Capital. Si tu celular viene con radio FM, conecta los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza 96.7. O conéctate a Capital Player desde la web. Sintonízanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital.
Los primeros auxilios frente a una herida que se encuentra sangrando activamente es, primero realizamos compresión directa mediante el uso de un apósito, inmediatamente después realizamos elevación del miembro afectado y si a pesar de eso no controlamos el sangrado, una compresión indirecta por debajo de la zona de flexura más cercana. Si continúa el sangrado, podemos colocar otro apósito sin retirar el anterior. 7 de la noche con 18 minutos, continuamos en Radio Capital, estamos hablando con Miuset Pozo, ella es nutricionista, hablando sobre el tema de los alimentos altos en azúcar y toda la mitología que hay alrededor de estos temas. A ver, hay una serie de productos que consumimos habitualmente, ¿no es cierto? Y que supuestamente decíamos son light o que son sanos, son naturales, pero que tú nos contabas que tienen un alto porcentaje de azúcar. Por ejemplo, con el tema del yogur. El yogur en todas sus formas, ¿sabes? El natural, el griego, y no sé cuántos productos hay ahora de yogur, y que muchas veces lo consumen los niños también. ¿Cuál es la cantidad de azúcar que estos tienen? ¿Qué es lo que nos puedes contar respecto a este producto? Sí, te comento, hace algún tiempo, fue mucho antes de que se lance la ley, junto a mis estudiantes realizamos un estudio de más de 200 productos industrializados. Dentro de ellos clasificamos al yogur. ¿Qué estudiamos ahí? La etiqueta nutricional y el contenido de azúcar de estos. Lo asombrante de esto cuando empezamos a estudiar los yogures es que había yogures que tenían tanta carga de azúcar como una gaseosa. En el mismo volumen. Había yogures de esos grandes, en presentación grande, que tenían cerca de 40-50 gramos de azúcar por toda la botella, igual que una gaseosa de medio litro. ¿La gaseosa cuánto de azúcar tiene la de medio litro? 50 más o menos. 50, o sea, estaban mano a igual. mano. Es decir, la mamá erróneamente creía que le mandaba un yogur, cuidando a su niño, le estaba mandando la misma carga de azúcar que una gaseosa. Era igual que le mandara una gaseosa. Era lo mismo, solamente que estaba siendo engañada pensando que el yogur. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso te comento que fue eso antes de que se lance la ley. Hoy me he dado cuenta que las industrias han tenido que ir reduciendo poco a poco esto, sí, como en el caso de este yogur, que ya he visto que ha reducido su contenido de azúcar, pero en términos generales hay que tener mucho cuidado, porque los yogures no solamente presentan azúcar propia de la lactosa, sino también le agregan mucha azúcar industrial, que en realidad eso es lo más perjudicial, ¿sabes? Porque nosotros tenemos un azúcar natural que lo consumimos de los alimentos e inclusive la misma azúcar de mesa, que es mucho más natural que el azúcar industrial que está en los productos. Como la fructosa. ¿Azúcar rubia o azúcar blanca? ¿Cuál es la más saludable? Las dos, en realidad. La azúcar rubia es la que pasa menos proceso industrial. Pero lo mismo en la panela, por ejemplo. La panela también es igual a azúcar, solamente que es menos industrial. Pero finalmente todo esto es azúcar. Pero el problema es que esta azúcar no es la que se utiliza en las galletas, Claro. entonces, es la fructosa artificial, que es un azúcar que se ha demostrado que es bastante perjudicial para la salud. Entonces, hace poco hubo un estudio del consumo de gaseosas, un estudio que ha sido realizado por 16 años, en el cual se demostró que la población que estuvo en el estudio consumía un vaso de gaseosa diario y tenía una mayor tasa de muerte. ¿Sí? Por los riesgos que ocasiona esto. Entonces, todo va relacionado al azúcar. Ahora, el azúcar no es malo. Yo siempre digo esto, malo, porque hay un consumo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que ahora lo voy a decir, pero malo es cómo los peruanos estamos consumiendo el azúcar. ¿Y cómo consumimos nosotros en el azúcar? exceso. En exceso. Nos excedemos de los requerimientos, que suelen ser entre 20 y 25 gramos, y como acabo de poner un ejemplo, en una gaseosa de medio litro ya hay 50 gramos. Entonces, imagínate tener todos los días esa carga de 50 gramos. Cuando la recomendación es solo 20, estamos creando un niño obeso, estamos creando un niño. 20 gramos diarios, semanales. 20 gramos diarios. Es el 5% del requerimiento de una persona en una dieta. En términos generales, una dieta regular de 1.800 calorías debe de consumir esta persona cerca por debajo de 20 gramos, 23 gramos. Pero ojo, dije 1.800. Si es niño, ellos comen menos. Claro. Ellos deberían de comer cerca de 15 gramos. Y con una gaseosa o con una bebida de jugo, ya el bebé estaría excediendo el consumo de tranquilamente de 3-4 días en una sola caja de ese jugo. Estamos hablando de 20-25 gramos que traducido a cucharitas que usamos en el té o en el café. Como 4, 3. Así, como 4. 4 cucharadas Como de azúcar 4 cucharaditas, así es, diarias, nada que la más. puedes usar en forma de miel, en las cosas de los bebés, ¿ok? Pero entonces si nosotros empezamos a introducir esto a los pequeños, lo que vamos a formar es un niño obeso. Y si formamos un niño obeso, esta persona es una adulta con diabetes, con hígado graso, tanta enfermedad renal que ahora estamos viendo también, ¿no? A causa del sobrepeso y la obesidad. Hablaba hace unos días en otro programa que tenemos los sábados,
en Semana Capital, hablaba con un doctor que era especialista en tema de diabetes y él nos decía mucho que si nosotros a los niños, desde niños, les metemos el tema del azúcar, les condicionamos el gusto y que después va a ser muy difícil cambiarlo. Por ¿Es supuesto, así? por supuesto. Además, hace mucho tiempo se ha demostrado que el azúcar es adictiva. El azúcar activa el mismo sistema neuronal que una persona cuando consume alguna sustancia adictiva. Eso se llama la dopamina. ¿Sí? El azúcar, cuando una persona consume, activa esto y genera felicidad. Entonces, a nosotros, hay personas, por eso hay personas muy obesas que no pueden dejar el azúcar, porque se vuelve algo adictivo para ellos. Si nosotros empezamos a darle a nuestros niños... A ver, ¿por qué cuando destetamos a los pequeños después de la lactancia materna, por qué le tenemos que introducir azúcar? Si nosotros empezamos a introducir azúcar a la dieta de ellos, empezamos a condicionar a ellos a que siempre el dulce venga de eso, claro, y no de los alimentos en estado natural. Ahora, también hay tantas compotitas y cositas que se introduce desde los 6 meses cuando el bebé no lo requiere. Claro, estas compotas de frutas, ¿Por qué supuestamente, introducir ¿no? eso después de la lactancia materna? El bebé está recién iniciando a comer alimentos nuevos y le está dando cargas muy altas de estos. 212-5353 es el número telefónico de Radio Capital. 212-5353 para que nos haga sus consultas. Estamos con Music Pozo, ella es nutricionista, y Fortunato nos llama a esta hora. Fortunato, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Es que quería consultar al respecto de la gaseosa, que es Coca-Cola cero azúcar. Ajá. ¿Se puede consumir o es igual que el azúcar refinado? Muy bien, muchísimas gracias, Fortunato. La gaseosa Sí. light o la gaseosa ¿No? cero, ¿no? Sí. ¿Es igual que la normal? En realidad lo único que ha pasado aquí es que han realizado un sustituto del azúcar que aporta calorías por un edulcorante que no aporta calorías. Y como mencionamos hace un momento, el contenido de sodio está más alto en la cero. Entonces, en realidad, si vamos a trabajar desde el punto de vista fisiológico de lo que pasa en nuestro organismo, pasa lo mismo. Activa el páncreas, secreta insulina y eleva la glucosa si mi páncreas no trabaja bien. Entonces, lo recomendable es ir reduciendo el consumo de gaseosas, sea cero o sea regular. Igual estas no solamente traen azúcar o edulcorante, traen fosfatos y traen exceso de sodio también. Cambiarla por el agua, en todo caso, ¿no? Exacto, Finalmente. refrescos hechos en casa también. Los refrescos también, mira, los refrescos hechos en casa van a dosificar mejor el azúcar que una gaseosa, de todas maneras. Una vez hice un ejemplo de esto. Por ejemplo, tú tienes una botella de gaseosa de 500 mililitros y tiene 50 gramos de azúcar. Y yo lo que le mandé a una mamá era que haga un refresco para su bebé de chicha morada con 50 gramos de azúcar. ¿Qué crees? El bebé no lo pudo tomar. Porque estaba acostumbrado Porque estaba al otro muy sabor. muy dulce, porque esos 50 gramos dentro de la botella de chicha morada o limonada es extremadamente dulce, pero en la gaseosa lo tomamos sin darnos cuenta. Ve. Vamos con una nueva comunicación telefónica con Luis. Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Paco. Gusto saludarte. ¿Qué tal? Ante Un todo, gusto, buenas Luis. noches. Gracias. Mi pregunta era la siguiente. ¿Qué pasa si a los jugos de fruta le agrego miel de abeja o azúcar? ¿Incrementan los niveles de azúcares? Muy bien. Esa era mi pregunta y mi duda. Muchas gracias, Luis, por esta comunicación. La fruta de por sí, en su estado natural, tiene azúcar. Trae, que en forma de fructosa, así se llama el azúcar, ¿cierto? Y el azúcar de mesa o miel tiene glucosa. Entonces, en este caso, no hay ningún problema si él va a dosificar, porque recuerden que tenemos cerca de 20 gramos. Entonces, él podría agregarle miel siempre y cuando cuide el azúcar que va a comer en el día. Ahora, la fruta de por sí, en forma natural, trae azúcar. Entonces, yo lo que recomiendo siempre cuando hacen jugos de frutas y no quieren agregarle azúcar, es que utilicen la cáscara de piña, el agua de cáscara de piña. Y eso también tiene un dulzor. Y agregas tu papaya o tu fruta y ya está, sale súper dulce y no tienes por qué agregarle azúcar más. En vez de usar agua natural, Agua normal, agua de utilizas cáscara de el piña. agua de Así cáscara es. de piña. Ajá, para hacer sus jugos. Además que es diurético. Bien, 212-5353, el número telefónico de Radio Capital. Seguimos recibiendo sus llamadas. Estamos con Musette Pozo, ella es nutricionista y directora de MS Nutrition, que se comunica con nosotros. Orfelino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Quisiera consultarle a la doctora sobre la plantita de la stevia, que yo lo consumo. No sé si es un azúcar natural o hará daño, con el tiempo chocará la vista, no sé. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. La stevia, Buenísimo, pero si lo consumen en hojas, buenísimo, porque es la forma más natural de consumir. no la procesada, la de Ok, sí, sobrecito. la stevia se ha comercializado tanto que ya no sabemos dónde encontrar la verdadera stevia, que a veces nos venden todo menos stevia, ¿no? Sí, es que es así, cuando algo, yo siempre digo, cuando algo está de moda, un alimento está de moda,
empiezan a comercializarlo tanto, a venderlo tanto, que empiezan a darnos gato por liebre, ¿no? Entonces, en este caso la stevia es buena. Es un edulcorante natural, ¿ok? E inclusive esta aquí en hoja pues tiene un efecto que reduce los niveles de glucosa en la sangre, siempre y cuando sea la hoja de stevia. Ahora, la hoja de stevia tiene menos poder endulzor que estas formulitas en polvo. Lo que yo recomiendo aquí es que ella pueda agarrar las hojitas tal cual cuando uno machuca y una plantita, ¿ok? Las hojas se agarra con un morterito y las machuca y le agrega encima la infusión para que bote ahí más azúcar. Y mucho más saludable que y los es más saludable sobres, de todas maneras. Y es un buen reemplazo también del azúcar Es de un caña. buen reemplazo, es un buen reemplazo, así es. Muy bien, era la comunicación entonces y respondiendo a estas consultas. Continuamos con las llamadas, 212-5353. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches a la señorita nutricionista. ¿Qué tal? Yo tengo un cuadro de anemia, así rapidito, entonces me tenía problemas con la masa muscular. Quisiera saber que me dé la fórmula más o menos para obtener y cuál es la masa muscular propicia que podría tener, ¿no? Tienes un cuadro de anemia, dices. Sí, tenía, y entonces bajé un poco, entonces quiero saber qué grado de masa muscular... ¿Cuál es el porcentaje de masa muscular que deberías alcanzar? ¿Tienes algún examen que te haya dicho en cuánto estás ahorita? En nutrición me están tomando, me dijeron que tenía 20 de masa muscular. Soy diabético, pero controlado. ¿Ya? Hoy día almorcé y a las 2 horas me tomé la glucosa y me salió 123. Wow. Ya. ¿Y cuánto estás pesando? Estoy pesando 56 kilos. ¿Y mides? 1,66. Ajá. Me explique, por favor, cómo puedo sacar la fórmula para ver lo de la masa. Ya, genial. Listo por esa comunicación. Miset, ¿tienes los datos? Ya, ¿Liste? pero él me mencionó que tiene anemia, ¿cierto? Y que ha reducido peso. Sí. Lo que quiere saber saber cómo es la masa corporal, en qué porcentaje o en qué índice debe estar. Ok. ¿De grasa corporal o de masa muscular? De masa corporal. De masa muscular. Ok. En este caso siempre tiene que haber una proporción. Ahora, cuando uno tiene una pérdida en menor tiempo, tan significativa como el caso del señor, de todas maneras va a reducir masa muscular. No sé si pasó algún cuadro de alguna enfermedad o algo parecido que generó que él pierda de peso, porque está pesando 56 kilos. Y para ser varón y 1,62 ha perdido peso, seguro que sí, está muy por debajo. Ahora, si él desea ganar masa muscular, no solamente se hace con alimentación. Muchas veces creemos que solamente la dieta va a ayudar a ganar masa muscular, pero si no empezamos a mover nuestras fibras musculares, no empezamos a ganar masa muscular. Entonces, lo importante es que él lleve un plan de alimentación para incrementar esa masa muscular acompañado de una prescripción de ejercicio físico. Y a eso hay que tener mucho cuidado con la anemia, que no sé si ya está bien, pero hay que empezar a fomentar el consumo de alimentos ricos en hierro, porque si no, de nada va a valer en mejorar su masa muscular. Tenemos varias llamadas, te cuento, Miset, que están nuestro público deseoso de hacerte varias consultas y seguir hablando sobre este tema, así que te pido por favor que te quedes con nosotros un bloquecito más. ¿Está bien? Ya, ok. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Miset Pozo, nutricionista, está conversando con nosotros. Vamos a la pausa y retornamos con más aquí en Radio Capital. Alimentos altos en azúcar. Estamos conversando con Miset Pozo, ella es nutricionista y nos está contando respecto a los cuidados que debemos tener con los alimentos altos en azúcar, altos en grasa, cuál es la medida adecuada, qué es lo que debemos comer, qué no debemos comer. Y nuestros amigos y amigas oyentes y televidentes nos están llamando al 212-5353, el número telefónico de Radio Capital. Estamos a esta hora con Mariela. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Paco, y agradecerle a la doctora por la consulta que le voy a hacer. Tengo 3 consultitas para hacerlo. Tengo mi mamá, que tiene 85 años y es hipertensa. ¿El azúcar le hace bien a ella o no? Y segundo, yo tengo 53, estoy con una hemoglobina de 14.30. ¿Estará bien o estará mucho? Muy bien, muchísimas gracias, Mariela, por esa comunicación. Sí, en realidad hay que cuidar muchísimo. Otro de los nutrientes que no hemos conversado es el sodio. Es un nutriente crítico. Sí, el azúcar, además del sodio y la grasa saturada, son 3 nutrientes críticos. ¿Por qué son nutrientes críticos? Porque se ha relacionado al consumo excesivo de esto al desarrollo de enfermedades. Entonces, eso hay que hacer, hay que trabajar con los pacientes hipertensos, reducir el contenido de sodio. Pero ¿dónde está el sodio? No solamente está en la sal de mesa.
sino está en los productos industrializados. Todos los productos industrializados como aditivo y como preservante presentan sodio. Por ejemplo, las latas de atunes, por ejemplo, las conservas, por ejemplo, los embutidos son riquísimos en sodio. En el tema de las gaseosas, tener mucho cuidado porque también presentan sodio en su estructura por ser un aditivo y un preservante dentro de ellas. Y ella como hipertensa tiene que cuidar ese sodio. Respecto a la hemoglobina, está dentro de los parámetros normales, pero por la edad yo le recomiendo que consuma mínimo una vez por semana alimentos fuentes de hierro, que son usualmente las vísceras, y acompañarlas mucho de algún cítrico para mejorar la absorción de este. Ahora, una pregunta que muchos jóvenes, muchos adolescentes consumen, que tiene que ver no con las hidratantes, sino con las energizantes. Ay, qué interesante. ¿Estas están en los niveles de azúcar permitidos? Supongo que no. No, exceden Buena. los parámetros normales. Pero lo peor de todo no está que excede los parámetros normales, sino que tiene unos compuestos que estimulan todo el sistema nervioso, por ejemplo la taurina y la cafeína. Estos suelen estimular todo el proceso de nuestro corazón, ¿sí? Nos acelera con mayor facilidad. A una persona cardíaca o con algún antecedente lo que va a hacer es acelerar ese ritmo cardíaco y puede ocasionar en los peores de los casos, ya se imaginen qué. Además de esto, las bebidas energizantes presentan buenas cargas de azúcares también. Entonces no son recomendables en realidad, y hay que tener mucho cuidado con estas porque pueden, Ni son muy mucho menos mezclarlas con el alcohol. No, el alcohol también es otra que es sumamente calórico y obviamente la mezcla de esos son peligrosos. Vamos con Alfonso, que nos llama a esta hora. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, yo te voy a contar mi historia, que es para hacer una película, de verdad, mira. A ver. Yo en 2015 pesaba 140 kilos casi, ¿ok? Y mira, con mucho esfuerzo, sin mentirte, sin nada, durante un año y 2 meses no comí ni una cucharada de arroz, ni una chopita de gaseosa, ni harinas ni grasas. Yo siempre he comido bien, entonces comía bastante ensalada. De verdad me comía 2 platazos de ensalada, bastante pollo, en la noche una sopa grande, y así ya bajé a 98 kilos. Mira, eso fue el 2015 al 2016. He ido subiendo cada año unos 5, 8 kilos, y mira, el 2017 en julio me detectan hipertensión. No sentí nada. El doctor me dijo, si hubieras seguido gordo, hasta te podías morir. Bueno, el tema es que ha pasado el tiempo y ahorita estoy pesando 121. Mi problema es que yo para llenarme tengo que comer bastante ensalada, y a veces cuando no puedo, tengo que comer, no me lleno. Hasta estoy pensando hacerme bypass drástico porque no me siento saciado. Pero ahora, hace 3 semanas, mira, me estaba doliendo tanto el hígado y otra vez he vuelto a comer sano, sin nada, y tomando la pastilla me duele. He dejado de tomar la pastilla 2 semanas de los sartán. ¿Por qué? Porque noto que tomo y me duele. Pero usted me recomienda el bypass porque yo bajé sin dejar de... Seguía comiendo un montón, pero comía sano. Fue la única forma que pude bajar. Gracias. Muy bien, Alfonso. Muchísimas gracias por esta comunicación. Creo que habla de la banda gástrica, ¿no? ¿Está para reducir el estómago o no? Ah, ¿es que si quiere hacer la banda gástrica? Ajá, me parece que eso es lo que ok. No, yo escuché que él fue reduciendo peso progresivamente, ¿no? Bueno, no progresivamente, a veces fue un tema drástico. Entonces, tampoco se trata de ser muy drásticos con el plan de alimentación que lleven. Siempre digo eso, si uno empieza a hacer dietas muy estrictas, como dejar de comer carbohidratos del todo, como fue en el caso de él, y creo que solo verduras y proteína, entonces lo que voy a cocinar es una pérdida de peso. Está de más saber que cuando hay un déficit calórico empezamos a reducir de peso, y eso suele pasar cuando hacemos dietas muy estrictas. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de hacer esas dietas estrictas? El famoso efecto rebote. Empezamos a ganar el peso con mayor facilidad. Entonces lo que yo recomiendo a él es que haga una dieta no sea estricta, sostenible para reducir peso, pero que lo acompañe con ejercicio físico. Es importante el ejercicio físico. La alimentación no va a lograr solo el objetivo, si no empezamos a movernos un poco más. Entonces es importante. Y si él se quiere reducir el estómago, de repente si es candidato por el IMC que pueda tener, entonces podría tranquilamente acercarse a un médico especialista para ver si es candidato para poder hacerse esa cirugía. Y ese tema que dice que tiene que comer para poder llenarse, para poder satisfacer. Dice que come ensaladas, me imagino que las debe comer en montón por lo que nos contaba, pero que necesita comer para satisfacer. Sí, en este caso hay un proceso ya de ansiedad en él, ¿no? En este caso lo que yo le recomendaría a él es que cada tiempo lo que él consuma sea buenas cargas de fibra, no solamente de verduras, sino hay otros alimentos que presentan fibra. ¿Qué hace la fibra? Ayuda a que nuestra digestión sea más lenta y por más tiempo nos sentimos con llenura. Entonces, por ejemplo, consumir con él un vaso de yogur sin azúcar, o sea, 0, con harina de linaza, con semillas de ajonjolí, semillas de chía. Eso, la proteína más la fibra va a realizar que él se encuentre un poco más saciado por más tiempo. Entonces, la estrategia de él debería de consumir más fibra y fraccionarlo por más tiempo para no estar ansioso. Vamos con César a esta hora. César, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta específica
sobre todo para los que somos no diabéticos, sino resistentes a la insulina. Adelante, te escuchamos, César. Sí, sobre este tema, del tema de los alimentos altos en azúcar, por ejemplo, yo tomaba bastante Coca-Cola cero, ¿no? Entonces, a la hora de la resistencia a la insulina, la endocrinóloga me decía, no, pero esto también, esto te modela insulina. Entonces, ¿cuáles serían los consejos de la doctora para lo que somos resistentes a la insulina, que no somos diabéticos, digamos, somos para el otro extremo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, César, por esta comunicación. Sí, justo lo que explicaba, ¿no? El proceso de la Coca-Cola cero, o la gaseosa cero, perdón, y la gaseosa regular, ese proceso pasa lo mismo, estimula el páncreas de todas maneras, sea resistencia a la insulina o sea diabético, igual va a ser el mismo proceso. Entonces, utilizar una u otra va a ser el mismo proceso en tu cuerpo. Entonces, en este caso, lo que yo le recomendaría a él, de repente, número 1, ver su índice de masa corporal para ver si tiene que reducir peso. Y número 2, aumentar la frecuencia del consumo altos en fibra. Obviamente, reducir los carbohidratos simples, es decir, los carbohidratos en forma de azúcares, de fácil digestión, y no los complejos. No tiene por qué quitarse, por ejemplo, la avena, que es un carbohidrato complejo, no tiene por qué quitarse la quinoa, la menestra, solamente hay que porcionarlo adecuadamente para la dieta de él. ¿Ok? Porque si él empieza a quitarse los carbohidratos, empieza a reducir de peso también. Y también puede ser perjudicial para el problema que presenta resistencia a la insulina. Yo le recomiendo que asista a un especialista que le pueda realizar un plan de alimentación de acorde a él. Pero no hay reducción de carbohidratos ni en diabetes ni en resistencia a la insulina, solo hay control de estos. Hay control. Y en el caso de personas que sufren de este síndrome de colon irritable, ¿cuál es la dieta que deberían seguir en tema de carbohidratos, grasas, azúcares? Sí, siempre en estos problemas de colon, de intestino, está la fibra. La fibra es lo más importante para trabajarlo en llenura, en diabetes, en colon, en hipertensión, en todo ello. Entonces, los alimentos fuentes de fibra son aquellos que nos permiten estar saciados con mucha mayor facilidad. Todas las frutas con cáscara, las semillas, ¿okay? En este caso todas las menestras también tienen fibra, los cereales andinos también tienen fibra y los cereales integrales, por ejemplo. O sea, avena, todos esos quinoa. tienen. Por ejemplo, hay una fruta que está muy de moda, la pitahaya. ¿Ha visto? Esa ahí tiene también mucha fibra, puede ayudar muchísimo también. Y en el caso de las semillas, ¿cuáles son las que se deben consumir? En ese caso, por ejemplo, la chía, el ajonjolí, dependiendo, porque si tiene algún problema que impide que el paso de los nutrientes o de la materia que pase en el colon, en este caso sí hay que evitar las semillas, depende del grado del paciente. Y todo eso, obviamente, previa evaluación. Por supuesto, todo depende, coordinación con el médico. Exacto, cada alimentación es diferente para cada paciente. Bien, tenemos una comunicación más, estamos con Marta a esta hora. Marta, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto. Deseo saber con respecto a la harina de alpiste. ¿A la harina de qué, perdón? De alpiste. De alpiste, ¿ya? ¿Qué hay con ese tema? ¿Cuán efectivo, qué ventajas tiene para la salud en cuanto al colesterol o la diabetes? Triglicéridos. Muy bien, Marta. Triglicéridos o colesterol o diabetes. Muchísimas gracias por esa comunicación. Harina de alpiste, me agarraron en el aire. Sí, es buenísima, tiene mucha fibra. Ya. Por ejemplo, es otra de las harinas que no dije, tiene mucha fibra. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona consume fibra? Cuando una persona consume fibra, la fibra así como ingresa, sale. Sí, ¿no les ha pasado que cuando comen algo que tiene pepitas, tal cual sale sin digerirse? La fibra es así. Y la fibra, al estar, además de ingresar y salir con facilidad, con ella muy posiblemente arrastre triglicéridos y arrastre colesterol. Y por otro los reduzca también. O sea, te genera una limpieza. Exacto. Además de eso, la fibra ayuda a que nuestro estómago, el vaciamiento que pase en nuestro estómago, sea mucho más lento. Es decir, por mucho más tiempo nos encontremos saciados. Y al estar por mucho más tiempo saciados, también nos ayuda mucho la diabetes. Muy bien. José Pozo, quienes quieran contactarte para tener mayores datos, pasar por alguna consulta o algún consejo que les puedas brindar, ¿cómo te ubican? Así es, en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Nutricionista Pozo, con Z, Nutricionista Pozo. Así me encuentran en las redes sociales y ahí pueden hacer cualquier consulta respecto a nuestras citas del consultorio que nos encontramos en San Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Miset Pozo, nutricionista, estuvo con nosotros hablando sobre estos temas importantísimos que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud. Son las 7.